nueva relación ha comenzado. También una nueva forma de vivir y de pensar. Aunque todos parezcamos los mismos, un cambio decisivo y fundamental se ha instalado entre nosotros. Y es un hecho de justicia histórica que este cambio lo realice un presidente justicialista, cerrando así el ciclo que comenzó hace 40 años. Jamás nadie como Menem había osado llevar la traición como bandera, ni ejecutar con tanto cinismo acciones contra la nación. El travestismo del nuevo jefe va a pulverizar medio siglo de resistencias populares. Impone la ideología de la derrota frente al modelo global. Indulta a los jefes de la dictadura y traiciona a millones de trabajadores que soportaron la represión. Abandona el antiimperialismo popular y la política de no alineamiento de Perón y Evita para establecer relaciones carnales con Estados Unidos. Su programa será el del Banco Mundial y el Fondo Monetario. Lo que sucedió en la Argentina fue la aplicación de políticas que se aplicaron no solamente en la Argentina. Has hablado de globalización. La globalización no ha sido otra cosa que la exportación global de un determinado modelo económico. A caballo de la caída del muro de Berlín y de la expansión dominadora del modelo del gran capital, surgen estos planes. Es la época del consenso de Washington. Todas las políticas de ajustes estructurales, sobre todo en países de Latinoamérica, por ejemplo, facilitaron las privatizaciones masivas y facilitaron el que las empresas transnacionales campasen por el mundo como los nuevos señores feudales. En Argentina, durante el gobierno de Menem, se privatizó todo menos 3 cosas: el perro, el gato y el loro. El resto se privatizó todo. Le hicieron creer a la sociedad que el verdadero demonio era el Estado. Y los ángeles salvadores venían de manos de las privatizaciones y las corporaciones. Carlos Menem remató la operación al vender las empresas públicas a inversores extranjeros. La deuda externa se disparó hasta los 188.000 millones de euros con el gobierno de Fernando de la Rúa. Porque el plan que impone el Fondo Monetario Internacional es un plan decidido a hacer un gran negocio financiero con este asunto de la deuda y asegurar gran rédito a las corporaciones y al sistema bancario. Mira, esto es muy largo de explicar, pero piensa que todo esto cierra que al final los bancos rompen las reglas básicas del sistema capitalista. Los bancos se llevan los depósitos de los ahorristas. Que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Y el gobierno ni de la Rúa, ni el gobierno que le sigue de Transición Duhalde, le exige a las casas centrales, matrices, la reposición de los depósitos, utilizando simplemente la jurisprudencia internacional y argentina, que dice taxativamente que las casas centrales siempre son responsables de los quebrantos o pérdidas de sus sucursales. Aún hoy, es el pueblo argentino el que compensa a los bancos para que los bancos le devuelvan el dinero a los ahorristas. Aún hoy. Un dólar arriba de otro dólar que junté a lo largo de 25 años de trabajo para que cuando me jubilara tuviera una vejez digna, cosa que el gobierno no me da. ¿Por qué no nos tratan los bancos como tratan a sus ahorristas en el exterior? Y yo los puse en bancos privados, porque desconfiaba de los bancos nuestros, porque ya me agarraron en el 89, pero evidentemente soy una estúpida. Entonces, ¿qué necesitan? ¿Una bomba? Yo no soy de poner bombas, pero
pero al menos me desahogo con la cacerola. Esta cacerola le hizo puré a mis hijos para que cada vez que la vea sepa que si me roban porque ellos son unos sinvergüenzas, pero yo luché por mis derechos. La gente se fue sintiendo cada vez más furiosa, cada vez más enojada con esta estafa que le habían hecho. Le habían prometido lo contrario de lo que se hacía. Y entonces, bueno, los invisibles se hicieron visibles y la gente bajó de las tribunas, de las plateas para jugar al partido en la cancha. Entonces invadió las calles y el gobierno cayó solito, así, desplomado por su propia incapacidad de hacer frente a las cosas, y eso abrió paso a un periodo de cierto florecimiento de formas democráticas interesantes que se abrieron paso en la Argentina, que yo creo que son como semillas plantaditas que van a ir dando frutos, ¿no? La idea de que la democracia no es un sistema reducido al voto que se deposita cada 4, 5, 6 años, sino que es mucho más que eso. Es el derecho que el pueblo tiene de gobernarse, el derecho que la gente tiene de participar activa y decisivamente en la vida política, económica, cultural del país al que pertenece. Si es lo mismo el que labora, noche y día como un buey, que el que vive de nosotros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Yo creo que hoy tenemos un gran desafío, y es generar estrategias y políticas para revertir esta situación. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que fueron creados para estar al servicio del pueblo, están al servicio de las grandes corporaciones y de los grupos que dominan al mundo. Hay que decirles basta. Argentina tiene, por la gracia de Dios, 30 millones de hectáreas de tierra cultivable, innumerables y profundos ríos, un ancho mar con millones de toneladas de peces, todos los climas, personas calificadas y trabajadoras, trigo, maíz, ganado bovino y ovino, industria automotriz, electrónica, mecánica y química, petróleo, minería y la lista sigue. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Quién fue el creador de esta bomba? Respuesta: políticos incompetentes, malos administradores, diputados y senadores corruptos, sindicalistas traidores, empresarios ávaros. ¿Y vos? La Argentina, siendo un país riquísimo, porque no somos un país pobre, somos un país empobrecido, tenemos más de 10 millones de personas que viven en situación de pobreza. Se mueren 100 niños por día de hambre y enfermedades evitables. Cada ajuste era una puñalada de corazón para un médico que venía aquí, porque sabía que después de ese ajuste 3, 4, 5, 6 veces más, los chicos que nacían en ese periodo no iban a comer. Entonces íbamos a tener esta cantidad de chicos y de ahí nació este documento que nosotros hicimos hace poco, que dice: otros toman las decisiones, nosotros lo vemos morir. Pero resulta que cuando nosotros empezamos a leer, traducíamos bibliografía del inglés. Entonces nosotros veíamos cómo se solucionaba, cómo le arreglábamos los líquidos, cómo le arreglábamos las sales, cómo le arreglábamos las proteínas. Y después ya, viendo que cada vez era más y que nos sobrepasaba, empezamos a leer otras cosas. Hasta llegamos a leer un libro argentino, Juan P. Garrahan, no sé si le suena. Dice: la desnutrición no es una enfermedad socioeconómica y cultural, que se soluciona poniendo a trabajar a todos los factores de la nación. Nos dice que le vamos a dar alimento, que le vamos a todos los factores de la nación. Y ahí explotó todo, ahí ya nos dimos cuenta. ¿Qué hacemos nosotros con el desnutrido mandándolo a la casa? ¿Qué hace la nación? Vamos a salir de Tucumán, a Buenos Aires hay que llegar. Esta marcha es una fiesta, la locura de la... Vamos a salir de tu casa, la marcha nacional de los chicos del pueblo.
este año los pude acompañar únicamente en un tramo que tiene que ver con el hambre. Fue la gran movilización, la marcha nacional de los chicos del pueblo, que hicieron 4.500 kilómetros desde la provincia de Tucumán, en el norte argentino, a Buenos Aires, parando de pueblo en pueblo para explicar lo siguiente. El hambre es un crimen. La otra cosa que dicen los chicos fue un impacto muy grande. Dicen, nosotros tenemos derechos y tenemos derecho a no comer de la basura. Esto de los chicos del pueblo, que lo digan los mismos chicos, es impactante. Nosotros tenemos derecho a una vida digna, a que nuestros padres tengan trabajo y a ser felices, porque no lo somos. Sin embargo, no queremos perder la alegría de la vida. No queremos más muertes por desnutrición, porque no nos gusta que nos cuenten el cuentito de que el país es pobre. Recorrimos las rutas y vimos que nuestro país es rico. Hay que repartir mejor. Esto ya no va más. ¡Basta! Con los chicos no se jode. Es difícil entender que este país que tiene 13.100.000 niños, 9,5 millones de niños estén en la pobreza. Las instituciones del Estado están en una total y absoluta deficiencia o no funcionan correctamente. Y esos más de 10 millones de personas, muchos con las protestas sociales, a los que se le pusieron piqueteros, los piquetes, comenzaron en General Mosconia, en el norte argentino, en Jujuy, y eran los antiguos trabajadores de yacimientos petrolíferos fiscales que fueron privatizados, donde está Repsol y que cerró muchísimas plantas. Esta gente con familias que siempre vivieron dignamente, como trabajadores de la empresa petrolera estatal, al privatizarse quedaron en la calle. Entonces, ¿qué hicieron? Cortaron las rutas y ahí vino el nombre de piquetero, que fueron acusados de subversivos, reprimidos. Yo he estado en la zona, gente torturada, baleada por las fuerzas de la gendarmería y de la policía, y de ahí vino el nombre de piquetero.